Vamos a empezar nosotros ahora con la teoría clásica de los test. Y nosotros ya tuvimos un pequeño adelanto de la teoría clásica. No sé si alguien se acuerda de algo de lo que hablamos en la última clase. No me acuerdo más ni cuándo fue la última clase. Hace como un mes por ahí. Sí, la última clase antes de esta parece que fue la de manejo de test, pero la última clase de psicometría hablamos un poco de lo que empezábamos hoy. ¿No se acuerdan? No, no importa. Para En la, tratar. Sí, decime. la última clase presencial. No, perdón, no me hagas caso. Yo con Osvaldo no me conecté. Perdón, chau. Chau. Bueno. Nosotros, para poder hacer un repaso rápido de dónde estamos, lo que vimos fue teoría del escalamiento, teoría de la medición antes, y ahora estamos entrando a la teoría de los test. Entonces yo creo que les había compartido incluso la diapositiva que vamos a usar, que tiene que ver con a qué se refiere una teoría de los test, y es lo que le había preguntado, y lo que habíamos acordado era que una teoría intenta explicar algo, ¿verdad? Intenta establecer conexiones o establecer explicaciones sobre las relaciones que existen de un determinado fenómeno, ¿verdad? Y cuando hablamos de teoría de los test, el desafío es explicar qué es lo que hace que una persona responda de una manera u otra a un test. ¿Se acuerdan que yo les pedí el otro día que estábamos en clases virtuales, pedí que hicieran una búsqueda y estuvimos leyendo lo que ustedes habían encontrado en las inteligencias artificiales? ¿Se acuerdan más o menos o no? ¿Hay alguien que se acuerde de eso? Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo te va? Bien, profe. ¿Ah, ve? Me acuerdo que buscamos todo y que no te convencía ningún concepto. No, la que no me convencía ninguno, ¿viste? Yo ya sabía ya dónde te iba a ir, que algunos me convencían y otros no, pero había algunos que Uno solo te convenció y le preguntaste a la compañera de dónde sacó. Sí, Lo que era el de Joana. Sí. Y bueno, ¿viste? Haré que ninguno me convenció porque está mintiendo ya ahí. Y uno nomás te convenció. Y bueno, uno sí que me convenció, está bien. Entonces quiere decir que me convenció, digo. Uno. Y bueno, pero me convenció. Bueno, era que sí que era que las teorías de los test se basaban en modelos matemáticos. ¿Vos sos Jennifer? Sí. Vale, ¿por qué? Tranquilo, pues ande. Por ahí tenéis. Sí, lo que les dije fue que una teoría psicométrica, una teoría de los test, lo que intenta establecer es una conexión matemática que explique la relación que hay entre un fenómeno y otro, ¿verdad? En este caso estamos hablando de la condición interna subjetiva de una persona y el puntaje obtenido en un test. ¿Se acuerdan que habíamos establecido en algún momento que la medición o el acto de medir es un acto que pretende establecer con objetividad la propiedad o la magnitud de algo, ¿verdad? Y que cuando aplicamos eso, por ejemplo, a las actitudes, que es lo que había desafiado un poco Turton cuando decía las actitudes pueden medirse, ¿se acuerdan de esa clase, verdad? Yo creo que sí, me prestan atención. Sí, ¿se acuerdan de mi clase? Entonces, esa vez les había dicho que había un desafío de pasar del objetivo, o sea, pasarle, digamos, un criterio objetivo a algo que de per se, digamos, por sí mismo, se constituye en un elemento completamente subjetivo como las actitudes y que ese había sido el inicio de los escalamientos. Pero ahora vamos a ir a la teoría de los test, en donde se formaliza. ¿Y qué significa formalizar, verdad? Formalizar, a ver qué significa formalizar, a ver qué en la representación mental de ustedes, qué significa formalizar.
¿En qué sentido se utiliza la palabra formalizar? Aceptar y difundir, dice Santiago. Puede ser. A ver, ¿qué significa formalizar? No tiene que ver con reunir ciertos requisitos o estándares de manera que sea más formal algo. Y bueno, ¿y qué es lo que significa que sea más formal? Cuando vos utilizas la misma palabra para definir yo algo. entiendo que tiene que ver con que es como darle ciertos criterios o requisitos para que sea más, no sé. Cierto criterio requisito, tener una estructura, dice Ana Cáceres. No sé, alguien decía legalizar, esa se quiere casar y no. Claro, porque formalizar a veces significa cuando vos estás así como medio canuto con alguien y parece que ella quiere formalizar su relación. Ordenar los datos puede ser, profe, para que sea ordenar los datos. Puede ser. A ver, ¿qué más? ¿A qué le suena la palabra formalizar? Saben que estoy tan nervioso de haberme tardado tanto que estoy comiendo, acá no paro. Hicimos nervios. Vamos para acá. Voy a abrir una ventana. Ay, ese pitido ahí me va a matar. Vamos a abrir una ventana. Y vamos a poner acá. Vamos a pedirle a Google que nos busque la palabra formalizar. A ver, Pío. Definir algo dentro de los estándares o la estructura de un sistema. Espera, Ana, porque veo que te apuras tanto. Espera, Ana, voy a abrir yo mi pestaña y voy a leer. Tarde, sí que en responderte. O sea, que respiraste y contaste hasta 3. Bueno, a ver. Pensé antes. ¿Cómo? Pensé antes, digo. Ah, bueno, a ver, decime. Y ya te dije cómo. ¿Y qué me dijiste? Agregar y definir algo en una estructura o un formato de un sistema. Vamos a ver acá. No, espérame que un ratito. Vamos a ver el diccionario. Vamos a ver cuáles son las acepciones. Claudia me va a decir nada. No te convence. Y tiene razón, ¿Por qué? Porque quiero que sean no te convence nada. Bueno, no me convence, no, así nomás me envía un meme, ya me tengo que reír. Yo tengo que ustedes tienen que modificar la estructura de su pensamiento y saber con precisión lo que es, no así, ver nomás. Tipo Santi ya, profe, no te calza luego. Pues sí que no me calza. Así le dijiste a Santi, profe. Yo solo repito. Y bueno, pero ¿qué tiene que ver Santi acá con eso? Bueno, a ver, dice representar algo como ideas, informaciones o conocimientos con los recursos formales de un sistema. A esto se refiere específicamente. Entonces, cuando la idea de... Voy a abrir acá. Tengo una diapositiva, pero no le quiero... Últimamente no le ando usando mi diapositiva. Supongo yo que ustedes están ahí, atentos a todo lo que yo digo y lo que yo hago. Voy a seguir ilusionándome. Bueno, entonces lo que voy a hacer, voy a copiar esa definición ahí y vamos a aproximarnos intuitivamente a la idea de la teoría de los test y vamos a empezar hoy con la teoría clásica y vamos a ver cuáles son sus fundamentos principales, ¿sí? Entonces, dice acá, representar algo como ideas, informaciones y conocimientos. Entonces, yo les había anticipado que la teoría de los test lo que busca es establecer esta mierda quiero que no salga nunca más y cada vez que le doy enter sale. Bueno, dice representar algo como ideas, informaciones o conocimientos con los recursos formales de un sistema. Y ahí, al utilizar la palabra formal, otra vez lo que hace como un bucle, ¿verdad? Porque si yo te pregunto qué es lo que es formalizar, y voy a decir, los recursos formales de un sistema se refiere a la forma en la que un sistema específico se
se representa, ¿verdad? Y bueno, entonces la ciencia habitualmente, o por lo menos un tipo de ciencia, un modelo de ciencia, supone que una explicación tiene que tener un grado de abstracción tal que te permita completar el sistema del que te está hablando. Pero en este caso, la teoría de los test es un sistema, vamos a poner acá, es un sistema que busca establecer de manera formal la relación entre los procesos internos, voy a poner acá psicológico para que sea más claro, y las respuestas que una persona ofrece a un proceso de evaluación. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver que este nivel de formalidad en términos psicométricos se refiere al desarrollo de fórmulas que vinculan los elementos fundamentales que componen a la idea de teoría de los test. Espérenme un ratito, estoy acá. Se me hizo calor. Estoy muy enojado conmigo mismo, no puede ser que me haya perdido mi cabeza. Ay, ay, ay. A mi gatita le encanta estar conmigo todo el tiempo. Miren, ahí está en el fondo escuchando mi clase. Para mí que la única que escucha mi clase es ella. Ya está sentadita ahí. En el fondo está. Muy simpática. Pero la única que escucha todas mis clases me parece que es ella. Bueno, entonces... Prestamos atención, mucha más atención si le vemos. Si le ven a Mimosa, ¿verdad? Sí, así mismo. Alguien está haciendo su tarea de matemática o está apuntando nomás. Bueno, entonces, vamos a ver, estábamos con esa pantalla que le estaba compartiendo, pero voy a abrir nomás ya una diapositiva, porque o si no voy a ir muy lento y sé que no me van a hacer tanto caso. Entonces, la clase pasada, la última clase que tuvimos sobre este tema, yo les había adelantado que la teoría de los test lo que plantea es un modelo formalizado. Esa formalización implica fórmulas matemáticas y que nosotros hoy vamos a revisar cuidadosamente y vamos a ver en qué punto nos coloca, ¿sí? A ver, aquí está, teoría de los test. ¿En qué punto nos coloca? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Hacia dónde nos conduce la reflexión de la teoría de los test? Espérenme que un ratito. Había gente que se tenía que conectar hoy y no se conectó. A ver, un poco. No hay casa. Bueno, entonces ahí ya tienen. Vamos a hacerla de. Vamos a ver si funciona. A ver, ¿quién me puede leer lo que dice acá en la pantalla, pero que no sea ni Jennifer ni Claudia? Yo, profe. Dale, por favor. Teoría de los test. La psicología, como cualquier otra ciencia, está organizada y unificada a través de teorías. Una teoría psicológica es un sistema de declaraciones sobre un conjunto de conceptos que sirven para describir, explicar y predecir ciertos aspectos del dominio de conducta. Que es, digamos, lo que ya les había leído la semana pasada, o sea, aquella clase que se refiere al concepto de teoría, ¿sí? Vamos a ir avanzando un poco. ¿Qué dice ahora? A ver, alguien más, Ruth. Elegile a alguien ahí. A Diego, profe. A Diego. Muy bien, Diego. Hola, Diego. Presente, profe. A ver, Diego. Bueno,
Generalmente, una teoría bien desarrollada contiene uno o más modelos formales que pueden considerarse como explicaciones parciales de la teoría general. Sí. Los modelos permiten la deducción lógica de las relaciones teóricas más generales y empíricamente comprobables. Sí, es como un puente. Entonces, esa formalización de la que le hablaba antes, cuando apela a un modelo matemático, es porque busca hacer ese enlace entre lo conceptual y lo empírico, ¿sí? Bueno, a ver, Diego, elegile a alguien ahí para que lea el siguiente. A Evelyn. Evelyn. Hola, Evelyn. Te va a Hola. pegar una Evelyn. Garrote le dimos. Ajá, le voy a cobrar todo. Sí. Teoría de los tests. No, pero Búsqueda de conceptos. espera. No, ese era el ejercicio de la clase pasada. Espera que te voy a avanzar. Vamos a avanzar al Bueno, otro. Ahí. Teoría clásica de los test dice. También se llama teoría del error, de la medida y la puntuación verdadera. Empezamos por ahí. Ahí. orígenes de la TCT. La teoría de los tests, o lo que debería plantearse de manera más amplia, como la teoría de los tests mentales y la medición psicológica, encontró su primera expresión formal en los trabajos de Charles Spearman sobre correlación y medición de actitudes. Exactamente. ¿Y quién está citado ahí? Morosini. Porque tengo ahí un escrito ahí casi ahí que no me gusta, no está publicado ni nada, pero les voy a dar eso para que estudien para la siguiente clase. Bueno, profe. Muy bien. Ahora elegir a alguien que lea esto. Santi. Hola Santi, ¿qué tal? Vamos a ponerle ausente y nada, Santi, porque no hace caso. Estará jugando y nada. Yo creo que él juega y nada, en vez de atender la clase y nada. Sí, lee nomás ya. Exacto. Es como que los funcionalistas de aquella época pensaban que la psicología era la manera concreta, específica, aplicada de tender ese puente entre las ideas, el pensamiento y la vida real, ¿verdad? A ver, elegir un poco a alguien para que lea. Murió, pero mira un poco cómo te mira. Está mirando y nada, y Spearman. Dale. Dale, Mauro. Buenas, estoy. Dale, Mauro. ¿Este es lo malo, profe? Sí, no, ya pasé ya de diapositiva. Otra ya, pero... Ya. Bueno. Em, Trabajó de forma intermitente con Wilhelm Wundt en la Universidad de Leipzig sí. y obtuvo allí su doctorado. Ingresó a la Facultad de University College de Londres 1907 y fue profesor desde 1911 hasta 1931. Me puedo concentrar ahí mirando su Te intento está de mirando establecer ahí. Te dicen, lee bien mi currículum, te dicen. su intento de establecer leyes generales y fundamentales de la psicología se basó en su trabajo estadístico para determinar las correlaciones entre habilidades mentales, reflejado en su artículo clásico Inteligencia General, objetivamente determinada y medida en 1904. Espectacular. A ver, elegir a alguien para que siga leyendo. Bueno, ahí abro la lista de participantes. El primero que me sale, que empieza con la Alexander Benítez. Hola, Alex, ¿cómo te va? Hola, profe, ¿qué tal? A ver, sigamos nomás ahí. Dale. Principio general de la TCT. En Sí, ¿qué cualquier significaba TCT? teoría clásica de los test. Muy bien, muy bien. En cualquier medición se obtiene un valor cuantitativo X compuesto por dos elementos, el valor verdadero o real, que sería B,
que corresponde a la cuantía de la característica que se está midiendo y de un valor de error, o sea, de medición, E, que constituye una variable aleatoria, cuya variación puede deberse a factores internos como a factores externos. Morosini, 2018. Gracias, muy bien. Después, ¿a quién elegí? A Frank Hoberg. Muy bien. Dale, Frank. Pero no dice nada. No, vamos a hacer una pausa, Frank, un ratito. Después te va a tocar otra vez el turno a vos, ¿verdad? Claudia, ¿vos me podés ayudar con la clase? ¿Estás ahí? Sí, estoy, profe. Bueno, y Jennifer está ahí también. Sí, estoy, profe. Bueno, quiero que me ayuden un poco. Quiero que le cuenten a sus compañeros hasta ahora qué es lo que dijimos. Hasta ahora con la lectura que se hizo, qué fue lo que se dijo. Habla, Profe, pues, ¿qué es lo que te silencia, guapa? Se silencia, Que- guagua. Hace rato te atropelló todo y ahora vos no hablas. Lo que pasa es que ya no se puede quedar quieta, pues seguro está ¿Y haciendo por qué otra Claudia, cosa. por qué no habla primero? Porque tengo que No, ser yo porque a primero. Claudia está bien, porque te iba a preguntar otra cosa yo, Claudia, hago. Déjale más que ya lo explique, dale. Yo estoy, pero no estoy, así vos. Perdón, Mm. profe, estoy acá haciendo algunas cosas. No, no te voy a creer nunca que vos estás haciendo varias cosas al mismo tiempo. Jamás en la vida. Pero explícame si quieres. A ver. Demostrame que eso multitasking tiene su ventaja. No tiene ninguna porque no estaba prestando mucha Sí, atención. viste, ya sabía lo ya. Bueno. A ver, Claudia, decime un poco, ¿por qué a mí me interesa tanto? ¿Por qué crees que a mí me interesa tanto leer primero la historia de ese señor ahí que te miraba todo así intimidante? Y porque es el origen, profe, de donde surge todo. Claro, pero ¿por qué la persona que está ahí vinculada es tan importante? ¿Y habrá hecho algún aporte importante? No te estoy diciendo literalmente. ¿Por qué es importante, por ejemplo, enterarse de quién era el tipo? Pues te diría yo, un término pedagógico. Y porque su preparación seguramente que tiene algo que ver su formación. Eso es lo que yo quiero más transmitirle a ustedes, a todo el grupo. Primero es que él trabajó de cerca con Gunn, ¿verdad? Y la medición psicológica tiene mucha relación, una estrecha relación con todo lo que fue el desarrollo de la psicología experimental, porque para poder replicar los experimentos era importante tener medidas estandarizadas, ¿verdad? Entonces eso es un poco lo que nos coloca ahí, ¿verdad? Y que además era un tipo así inteligente, formado y que tenía posiciones filosóficas con respecto a la psicología, ¿verdad? Y él fue el creador del análisis factorial y fue el primero en plantear que la inteligencia está compuesta por dos elementos, el factor G y el factor E, ¿verdad? El factor específico. Pero para poder demostrar eso tenía pues que desarrollar alguna idea acerca de cómo se llega a esa conclusión, ¿verdad? Entonces se utiliza habitualmente el trabajo de Spearman como referencia del origen de lo que conocemos nosotros hasta hoy como la teoría clásica. Entonces, esto va para todos, ¿verdad? La teoría clásica es una teoría que hasta ahora se sigue utilizando. Hubo desarrollos posteriores que nosotros vamos a repasar, que es la teoría de respuesta a los ítems, pero la teoría clásica sigue siendo la teoría de referencia y de hecho que la mayoría de las publicaciones en Internet se basan en el modelo planteado por la teoría clásica de los test, ¿verdad? Entonces, empezar por esta parte que tiene que ver con qué es una teoría de los test, quién es su fundador y cuáles son sus fundamentos, nos da un poquito de información acerca de por qué cuando nosotros queremos saber si un test funciona o no funciona, tenemos que realizar análisis de confiabilidad o de validez. Eso es lo que plantea básicamente, por decirlo así, la teoría clásica de los test. Ahora, voy a ir un poquito más rápido, ¿sí? Pero no te vas a salvar ni nada de leer dentro de un ratito, ¿verdad? Entonces, quiero saltear un poquito acá, un ratito nomás, para primero colocar de qué se trata, ¿verdad? Dice acá que la definición es la puntuación verdadera. ¿Qué leyó hace rato Alex? ¿Qué decía? A ver si alguien se acuerda. ¿Qué era esto?
Que hay dos elementos básicamente, que es el verdadero y el error. Exacto. Entonces, cada vez que medimos, hay algo que se supone que es real, que es lo que realmente nos interesa, porque para eso aplicamos un test, para saber cuál es la condición o característica real de una persona en lo que sea que estemos midiendo. Y la otra es una parte de error. De esto ya hablamos en la clase pasada, ¿o no se acuerdan ustedes? Nadie se acuerda, parece. Mimosa, si vos hablaras, ¿verdad? Le explicaría a ellos. ¿De qué se trata el error? Atentamente con ella, mira. ¿Cómo se dice que entiende? Para mí que le gusta mi voz, por eso es lo que ella está siempre cerca conmigo. Digo, no sé. Así. ¿Qué vamos a hacer con esto? Sí, yo me acuerdo, profe, porque justamente le estaba investigando eso de qué significaba X, qué significaba la B y la E. ¿Se acuerda la cosa? Sí, exactamente. A ver, y explícame un poco. Bueno, y cada sigla, ¿qué significa? La X es la puntuación observada, Sí. la B es el valor o puntuación verdadera. No sé si puntaje bruto también se puede decir. Y No, es el puntaje no. bruto, porque la puntuación verdadera es una puntuación que no podemos conocer nunca. Ah, ya. Y la E es el error, propiamente así como Sí. dice la E. Entonces, a ver, vamos a suponer que por primera vez vos le conoces a alguien, ¿sí? Primera vez que te cruzas con esa persona, Mauro, y te pusiste a hablar con ella, con esa persona, ¿verdad? No importa si sea varón o mujer. De esa conversación, ¿vos te llevas una primera impresión o no? Sí, profe. Es claro, obvio, ¿verdad? Todos nos llevamos impresiones. Quien diga que no, está mintiendo. Pero esa primera impresión, ¿qué tan precisa puede ser con relación a cómo es realmente esa persona? Y poco precisa. Claro, no sabemos qué tanto, digamos, si muy o poco, pero ya lo que sí sabemos es que va a haber un margen de imprecisión, o de duda o de desconocimiento, ¿cierto? Exactamente. O la impresión que vos te llevaste, que vos creías que era de una manera, al final no era así. Bueno, a eso se refiere el error, que cuando aplicamos un test, siempre hay una parte de la evaluación que sí tiene razón, que sí describe realmente lo que la persona es o el atributo que estamos evaluando de esa persona, pero siempre va a haber una parte que no va a ser preciso, es decir, hay un margen de incertidumbre. De eso ya habíamos hablado en la primera etapa, cuando hablábamos de medición, y en toda medición siempre hay un margen de error, siempre hay un margen de imprecisión. Me re molesta esta barba. Me va a disfrazar Inaldi el niño de un personaje ahí de Harry Potter. Y por eso me estoy dejando ahí. Mi laburo me quiere ir disfrazado, pero... ¿Y por qué Snape? ¿Cómo? ¿Qué? Snape tiene que ser profe. Y ya hice el año pasado, y Snape no tiene barba, pero este año va a ser otro personaje, pero ese sí tiene barba. Bueno, entonces, a ver qué le estaba diciendo. Que se refiere a eso. Entonces, ustedes cuando aplican un test, todos sabemos, ¿verdad? Y cómo es ignorar eso o pretender ignorar eso sería un error grave, porque cuando aplicamos un test o cuando hacemos cualquier tipo de medición, siempre hay un margen de error, y eso es lo que plantea la teoría clásica. Lo que pasa es que la teoría clásica intenta indicarnos cómo entonces sabemos qué grado de imprecisión tenemos cuando medimos, ¿sí? A eso se refiere. ¿Sí? O sea, hacia ahí va más o menos, porque si yo, a ver, volvamos al principio. Si yo aplico una evaluación como cuando conozco por primera vez a una persona, consciente de que hay un grado de incertidumbre, un margen de incerteza, ¿qué pasa si yo no conozco ese margen? Como había dicho Mauro hace un ratito, dice, puede ser enorme, ¿verdad? Entonces, ¿de qué me sirve aplicar un test si al final el margen de error podría llegar a ser enorme? ¿Me entienden? Entonces, se supone que al aplicar un instrumento, nosotros tendríamos que tener alguna información, por lo menos, de cuánto error puede llegar a estar incluido dentro de esa evaluación. ¿Le hace sentido o no le hace sentido?
¿O quieren que les repita la pregunta? A ver, ¿qué dice Sabrina? ¿Qué tal, Sabrina? ¿Cómo te va? ¿Qué tal estos días? Ya pone ausente, ¿no? Porque no me responde. Ustedes no me escuchan, parece, ¿verdad? Voy a conectar el cable. ¿Me escuchan ustedes o no me escuchan? ¿Se la señal? Vale. Hola, ¿qué tal, Ana? A ver, Ana, escucha, contame vos. profe. A ver, explícame vos si te hace sentido lo que dije hace rato o no. No, ¿qué es lo que no? ¿No me vas a explicar vos? ¿O no se escucha? Ya no entiendo más. ¿No se escucha o no se explica? Simpático porque si les digo, no, ¿me escuchan ustedes? Obvio que si no se escucha, no me van a poder decir, no, profe, no se escucha. Pero bueno, así funciona. A ver, yo quería que sepas que... bueno, perfecto. Bueno, y ahora explícame entonces, ¿de qué se trata? Si te hace sentido o no lo que dije hace rato. Viste que no te pido que expliques nada, te pregunto más si te hace o no sentido lo que acabo de decir. Acabo de decir con respecto al error. A ver un poco, Evelyn, decime un poco, ¿te hace o no sentido lo que acabo de decir con respecto al error? Específicamente sobre lo siguiente es la pregunta. Que una teoría de los test, o sea, la teoría clásica específicamente, apunta a ofrecernos como información cuál es el grado de incertidumbre o de error que potencialmente puede tener una evaluación o una medición. De eso estábamos hablando, ¿sí? Entonces, ¿les hace sentido o no les hace sentido eso? A ver, Evelyn, ¿cómo estás? O para pegar a tu compañero, ahorita un micrófono, pero para eso no. Estaba haciendo otra cosa, profe, no te estaba prestando atención. Otra también. Le voy a poner malla ausente. A todo lo que no me explican lo que estoy explicando, le voy a poner malla ausente. A ver, Joana Cáceres, contame un poco. ¿Te hace o no sentido lo que estaba diciendo? Y tiene sentido porque con el margen de error obviamente vamos a ver si existe o no un error. Ya sé, pero ¿cómo una teoría te va a explicar cuál es el margen de error? A eso es lo que te digo. A ver, o sea, no observamos directamente el puntaje verdadero. Y claro que no, porque vos cuando aplicas un test, pues no le estás observando directamente su comportamiento, sino lo que estás haciendo es obteniendo información indirecta acerca de cómo probablemente se comporta esa persona. Está bien lo que decís, Judy, pero la pregunta es ahora, a la que me estoy refiriendo, es si hace sentido que una teoría intente explicarte cuál es el grado de incertidumbre que hay en una evaluación. A ver, Jennifer, ya que ya te concentraste. Decime. Decime, ¿qué te acabo de decir? ¿Y querés que te responda lo mismo? Y sí, claro. Sí, todavía nadie respondió nada. Y bueno, y para eso se supone que está la teoría, para que reconozca, no va a eliminar el error, sino que va a reconocer y explicar. Eso, Para eso pero está ¿te la hace más teoría. sentido a vos que una teoría te pueda explicar el error? ¿Entendés? O sea, vos, por ejemplo, explicas algo y vos estás convencida de lo que vos estás explicando, ¿verdad? Pero, ¿y cómo me vas a explicar lo que vos no sabes o lo que vos no conoces? Para eso se hacen las investigaciones para crear la teoría. Puede ser. A ver, Judith Salomón. Profe, no sé si estoy Salomónicamente vamos a entendiendo tu responderle ahora. pregunta, pero ¿Cómo? sería más o menos que sí nos hace sentido por el hecho de que a través de eso podemos diferenciar lo que sería el puntaje que nosotros observamos y el puntaje verdadero. Y ¿O eso es no, lo que no es? pretende. Claro, eso es lo que te dice la teoría, que supuestamente te va a explicar eso. Lo que yo pregunto nomás es si tiene sentido para ustedes, si ustedes aceptan nomás así, ¿cómo te voy a decir? Muy mansamente como que Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza del barro, fuera así nomás mansamente. Si aceptan nomás ya eso, así,
que sí es cierto que esa teoría te va a explicar, o si no les pica, no les hace un poco de ruido, a eso no me Y refiero. no te da dudas de repente. Esa es un poco mi duda, mi pregunta, quiero decir. Y para mí, o sea, personalmente en algunos casos sí dudo de que realmente esté midiendo lo que quiero medir. No, yo te pregunto otra cosa, de que una teoría te pueda explicar eso, a eso me refiero. ¿Existe, pico, alguna forma, ¿me entendés? De que yo sepa cuánto es lo que no te está, cuánto información no te está ofreciendo un instrumento? ¿Existe alguna manera? Esa es un poco la pregunta. O sea, la pregunta es un poco más reflexiva, ¿verdad? ¿Será, pico, que es cierto que podemos explicar el margen de incertidumbre? No, bueno, claro, yo estoy acá desayunando con un tema nuevo y wow, que, ay, sí, profesor, yo siempre toda mi vida estuve pensando, era medio tonto sería que me respondan así, pero bueno, la idea es invitarles a que hay como un margen de una hendidura, una brecha, digamos, un poco compleja de que si realmente una teoría puede decirte que parte de lo que se está midiendo podría ser incertidumbre o incerteza, ¿sí? Y eso es lo que pretende la teoría clásica. O sea, vamos a ir a la línea de Jennifer, vamos a confiar en que la teoría va a tener la capacidad de explicarnos eso que dice que nos va a explicar. ¿Estamos? El tema es que no se puede luego considerar algo como teoría si es que no tiene un apoyo Ya sabemos, que pues yo te diga pregunto si vos subjetivamente no te pica la curiosidad, pero vos pues sos cristiana, entonces no te pica. No, y claro Debe que ser sí, a veces que nos ponemos amar y servir, a ¿no? pensar en todas las teorías, entonces, si es que realmente es como dice ser. Amar y servir, como dice San Agustín. ¿O no era así? Bueno, a ver. Vamos entonces ahora a... ¿Quién tenía que continuar con la lectura? Estaba asignado ya. No era Frank. Sí, Frank era. No sé, yo estoy esperando a que él diga sí, profe, yo soy, y no, ya pues. Está sin micrófono, dice. Ah, bueno. Y puede él transcribirnos ahí todo lo que... Copia, guau, ahí lo que está. Bueno, a ver vos, Jennifer, ya que está muy activa ahora, elegile allá a alguien. ¿A quién le querés escuchar? Yo hace mucho que no les escucho a ustedes, así que me pondría muy feliz de escucharles. A Naomi. Naomi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, profe. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha. Extraña. Sí. Bueno, la visión platónica. La versión platónica de la puntuación verdadera se basa en la idea de que existe una realidad ideal y perfecta, independiente del mundo empírico, donde se encuentran las esencias o formas de las cosas. Así, la puntuación verdadera será la expresión exacta del rasgo o constructo medido, que no depende de las condiciones de observación ni de los instrumentos utilizados. Esta visión es filosófica y metafísica y no tiene una aplicación práctica en la psicometría, ya que Sí. no se puede acceder a esa realidad ideal ni comprobar su existencia. Exacto, pero es como que cualquier medición que nosotros pretendamos aplicar nunca nos va a dar el valor exacto porque existe independientemente al mundo real y tangible, ¿verdad? Pero de cierta manera algunos acusan de que la idea de Spearman era un poco platónica con relación a la puntuación verdadera, ¿verdad? Ahora vamos al otro. Naomi, ¿a quién le decimos que lea esto? Luis, profe, está muy callado. Dale. Luis está de niñera y no seguramente. El valor no, le mandé a todito que se vayan a de vacaciones. Dale, Luis, a ver, el valor límite. El valor límite. La puntuación verdadera como valor límite en el cálculo diferencial se basa en la idea de que se ampliará un test infinitas veces al mismo sujeto. No es que se ampliará, se aplicará. Se aplicará el test infinitas veces al mismo sujeto. Bajo las mismas condiciones, se obtendría una puntuación que se acercaría cada vez más al valor constante, que sería la puntuación verdadera. Esta visión es matemática y asintótica. Asintótica. Eso, asintótica. Asíntota, pero tiene una aplicación. ¿Qué pasó?
Te dije lo asíntota y me... Bueno, dale, continúa, hermano. Y tiene una aplicación práctica en la psicometría, ya que permite estimar el error típico de medida y el intervalo de confianza en el que se encuentra la puntuación verdadera a partir de la puntuación empírica. Ok, miren. ¿Alguien de ustedes conoce el cálculo? O sea, ¿sabe de cálculo y conoce el valor límite o no? Sí, yo di ese en la escuela. No. Y a ver, explícame un poco de qué se trata. Era algo así de que cuando un valor tiende a otro valor o tiende a cero o algo así. Bueno, sí. Eso es lo que yo me acuerdo del cálculo del Y límite. calcular, por ejemplo, no sé qué cosa, la función de tal cuando tiende a cero, ¿verdad? Entonces hacen varios cálculos que van aproximando, ¿verdad? Y una asíntota es una función geométrica en donde una curva se aproxima a una recta sin tocarla. Entonces es una función de aproximación. Eso es lo que significa que la función del límite, de hecho, que tiene ecuaciones que se aproximan mucho a la función del límite en psicometría, en donde se plantea eso, ¿verdad? Que la puntuación verdadera en realidad no es un estado así abstracto, lejano, sino que es más bien una condición a la que podemos aproximarnos. Sin llegar a ella, podemos aproximarnos mediante, por ejemplo, la aplicación de múltiples, la aplicación infinita de test. En el límite, el promedio de los test, de las puntuaciones, perdón, van a convertirse en el valor de la puntuación verdadera. Eso dice. A ver, ¿a quién le elegí, Luis, para leer el siguiente? No sé, a Scarlett. Scarlett. Buenas tardes, provecho, profe. La esperanza matemática. Acá. Este es pistacho. Qué rico. Bueno. Dale, adelante. La esperanza matemática. La puntuación verdadera como la esperanza matemática en el cálculo de probabilidades se basa en la idea de que si se aplicara un test infinitas veces al mismo sujeto bajo las mismas condiciones, se obtendría una distribución de frecuencias de las puntuaciones, cuya medida sería la puntuación verdadera. Esta visión es estadística y aleatoria y tiene una aplicación práctica en la psicometría, ya que permite estimar el error aleatorio de medida y el coeficiente de fiabilidad del test. Exacto. Entonces, lo que nos plantea acá es que nosotros podríamos interpretar la puntuación verdadera desde el punto de vista platónico como aquello que no podemos ver en la persona, pero que con un test podemos aproximarnos más o menos. Podemos tomar el concepto de límite o podemos tomar el concepto de esperanza matemática, en donde la aplicación de la esperanza matemática lo que hace es permitirnos utilizar procedimientos estadísticos para estimar el error, ¿sí? En la estadística sí se puede estimar el error. Hay procedimientos para estimar el error de estimación o el error muestral también se llama, el error de estimación básicamente. Entonces, en la psicometría actualmente, o sea, no actualmente, sino en la teoría clásica, por decir así, toma el modelo de la esperanza matemática y plantea ciertos supuestos para poder hacer que funcione la teoría. Y aquí empezamos con el nivel de formalización, ¿sí? Entonces teníamos primero que X es igual a B más E, que significa que hay una puntuación verdadera que no la podemos conocer directamente, pero la podemos aproximar mediante el valor de X. ¿Y X qué es? Es el puntaje obtenido en una medición. Y luego, a partir de ahí en adelante, entonces, la cuestión está en que cada vez que medimos también error. Y la cuestión sería cómo estimar el margen del error. Esa es la cuestión, ¿sí? Bueno, entonces, hay algunos supuestos. A ver, ¿a quién le invitas para que lea, Scarlett? Profe, con mucho gusto te invito a vos a leer. Ay, ay, ay. No sé usted. Bueno, vamos a ver, yo le voy a invitar a otro entonces. Ella no quiere quedar mal con nadie. Ese es también un problema. Cuando quiere quedar bien con todo el mundo.
es un tremendo problema. A ver, Judith Salomón, ya que estás ahí tan activa y atenta, metele un poco una lectura sobre eso. Bueno, supuestos fundamentales de la TCT. La esperanza matemática de la puntuación empírica es la puntuación verdadera. Ahí estamos con el primer supuesto. Entonces, salimos de la concepción platónica y de la concepción del límite y asumimos primero. Entonces, el primer supuesto es esto que acabas de leer, que la puntuación verdadera no es una condición abstracta, hipotetizada, idealizada del sujeto, sino que es la esperanza matemática de las puntuaciones observadas. Eso es. Siguiente. La correlación entre la puntuación verdadera y la puntuación de error es nula. Bueno, ok, pero esto pues parece que no tiene sentido común, parece que tendríamos que aprendernos de memoria. La cuestión está en que si asumimos que el error es una variable aleatoria, ¿con qué se correlaciona? A ver, díganme ustedes. Si yo tomo una variable aleatoria cualquiera, ¿con qué se correlaciona? Si yo quiero correlacionar una variable aleatoria, ¿con qué coincidiría, por ejemplo? ¿Qué explica, por ejemplo, que yo cuando lanzo una moneda salga cara o salga cruz? Para poder pensar en términos así concretos. Eso es un proceso aleatorio, por ejemplo. Con el supuesto de la hipótesis, no sé. O sea, si es cara o es cruz, o sea, es un 50 y 50. Ya sé, pero ¿qué es lo que hace que se dé un resultado u otro? ¿Qué es lo que... ¿Cómo? La velocidad con la que se lanza. Claro, pero viste que vos no podés saber, pues como es una variable aleatoria, es una variable que puede variar de una manera tal que no se puede explicar. Entonces, la probabilidad. Una variable aleatoria cualquiera, ¿con qué se correlaciona? ¿La relación significativa? No, ¿con qué se correlaciona? Una variable aleatoria, ¿con qué cosa se podría correlacionar? ¿Con el azar? No, pero no se puede correlacionar porque el azar es el que le define, pues, ¿me entendés? Entonces, el motor de una variable aleatoria es el azar, ¿sí? Pero una variable aleatoria que se comporta por azar, ¿con qué otra cosa se podría correlacionar? ¿Con una variable psicológica? Ahí está, Scarlett estaba ahí medio cerca. No, una variable aleatoria, pues, por definición, es aleatoria justamente porque no se correlaciona con nada, ¿sí? O sea, la definición de variable aleatoria es justamente que no sabes por qué se da tal o cual resultado. Por lo tanto, volví a leer ese segundo supuesto de la TCT. La correlación entre la puntuación verdadera y la puntuación de error es nula. Porque supone, ¿sí? Fíjate, supone que el que vos tengas alto o bajo nivel de aptitud que estamos midiendo no tiene nada que ver con el error de medición, ¿sí? Porque supone que el error es aleatorio. Eso es algo, por ejemplo, que en la teoría de respuesta a los ítems, que vamos a ver más adelante, no plantea eso. La teoría de respuesta a los ítems supone que el margen de error es distinto para cada nivel de habilidad o cada puntuación verdadera, si quieren decirlo, si quieren llamar, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que te dice es que la puntuación que vos tengas, o sea, vamos a suponer que vos sos así una genia en psicometría, el margen de error en el test, en el examen de psicometría, no va a tener nada que ver con que vos sepas mucho. O si, por ejemplo, no sabes nada, tampoco va a tener más o menos error la medición con eso, digamos, ¿verdad? Pero es porque por definición una variable error es una variable aleatoria. Por eso les preguntaba con qué se correlaciona una variable aleatoria y con nada. O sea, nosotros no podemos encontrar la manera de que una condición se correlacione con algo que es completamente aleatoria, porque si no, no sería así. Entonces, ponerse al revés la remera para que gane tu equipo y cosas por el estilo, pues no tiene sentido porque ¿cómo es? La victoria o la derrota de un equipo es completamente aleatorio. A ver, Araceli, te estoy leyendo. Profe, una pregunta. Para entender así, tipo la formulita sería como P de puntuación con B, que sería verdadera por error, o como, eso es lo que quería entender porque estaba tratando de correlacionar tu fórmula. Tienes que calmarte.
Bueno, espera. Esa letra que está ahí no es una P. ¿Quién te dijo que es una P? Mi A ver, cerebro, perdón. a ver si alguien me dice ahí que acá no sé qué le pasa a ella, ve todo mal. Esa no es una P. ¿Qué letra es? Exacto, es Ro. Ahí está Santi, está atento. Ro es la Ro griega y la Ro es una R, no una P. Entonces, la R es de correlación, ¿sí? Entonces, la correlación entre, entonces, relationship en inglés, ¿verdad? No sé. Entonces, utiliza la R, pero en griego, en otro momento le voy a explicar la diferencia entre utilizar letras griegas o no, y ahí lo que te está señalando ahora a mí es la relación entre la B y la E, o la puntuación verdadera y la E es 0, o sea que es nula. Y la de abajo es una cuestión que se deriva de lo que yo les acabo de explicar recién. A ver qué dice Judith, el tercer supuesto. La correlación entre las puntuaciones de error de pruebas diferentes es nula. O sea que dos pruebas distintas van a tener errores, pero esos errores no se pueden correlacionar. No es que va a tener el mismo error contigo porque, o sea, dos pruebas diferentes no pueden tener errores correlacionados, ¿sí? ¿Pero por qué eso es? ¿Por qué? Porque las pruebas son diferentes. No, no por eso. ¿Por qué? Porque una prueba diferente, yo te aplico a vos, que se supone que mide lo mismo, supuestamente yo tengo que obtener más o menos el mismo resultado. Si está midiendo lo mismo, ¿verdad? Pero ¿por qué? Recién dijimos por algo. ¿Por qué, por ejemplo, no hay correlación entre la puntuación verdadera y la puntuación de error? ¿Qué es lo que les había dicho? ¿Cómo era la puntuación de error? Porque es aleatoria. Porque es aleatorio. Y cuando decimos que ninguna variable aleatoria se puede correlacionar con algo, dos variables aleatorias no tendrían por qué correlacionarse entre ellas. ¿Entendés? O sea, si yo tiro un dado, para que pensemos más en concreto, si yo tiro un dado y un dado que es legal, digamos, que lanza números aleatorios cada vez que tiramos, y por otro lado lanzamos una moneda, tendrían que coincidir los números pares con, por ejemplo, que salga cara o cruz. Pregunto, ¿tendría que estar correlacionado? ¿Tendría que uno explicar el otro? No. Entonces, dos variables aleatorias no pueden correlacionarse. Eso que le estoy diciendo, por ejemplo, tranquilamente se puede poner así. A ver. Leo el cuarto. No. Espérame un ratito. Les voy a mostrar algo acá. Paciencia, paciencia, Tapiti. A ver, aquí está. Entonces, vamos a suponer que tenemos un dado, ¿sí? Un dado. Y un dado tiene 6 lados, ¿verdad? Entonces vamos a poner, es igual, aleatorio. Voy a levantar esto por acá. Ocupa mucho espacio. Aleatorio entre, y vamos a poner acá 1 a 6, ¿verdad? 1 a 6. ¿Qué eso va a hacer? Que me va a salir cualquier número entre 1 y 6, ¿verdad? Entre 1 y 6. Y vamos a suponer que acá lanzamos una moneda en donde es aleatorio entre 1 y 2. Entonces, vamos a suponer ahora, entonces, que tuviera alguna relación entre este y este. Vamos a suponer que el 2 fuese cara y que tenga que ver con sacar, por ejemplo, un número par. Yo tendría que esperar que se relacionen o no. Tendría que suponer que tendría que encontrar relación o no entre dos variables aleatorias. Porque alguien pues dijo por ahí con la suerte, por ejemplo. ¿Ven? Ahí no tiene ninguna relación. Puede salir cara o cruz por cualquier razón, porque son procesos completamente independientes. Entonces, yo creo que ustedes habrán dado
probabilidades, por ejemplo, dos eventos independientes se refiere a eso, que un evento no tiene relación con el otro, por lo tanto, una variable no puede predecir la otra. Entonces, si este es el error en el test 1 y este es el error en el test 2, no pueden estar correlacionados porque son variables aleatorias, ¿sí? Bueno, ahora sí, Judith, podés seguir leyendo. Ok, estaba leyendo sin el micrófono. El cuarto, la correlación entre la puntuación verdadera y la puntuación error de otra prueba es nula. Y eso es lo que leíste recién. No, ahora cierto. leí el cuarto. ¿Lee, Borja? Sí. Yo lo que me La correlación entre la puntuación verdadera y la puntuación error de otra prueba es nula. Sí, muy bien. ¿Por qué? Explícame ya vos ahora por qué. Y como habías dicho anteriormente, ¿por qué no podíamos correlacionar ambas pruebas? No, ¿por qué? No fue, eso es lo que yo dije. Así entendí. No, y entendiste mal. Lo que yo estaba diciendo es que el error de una prueba, no, es que, claro que dos pruebas pues, se pueden correlacionar, o acaso yo aplico un test de inteligencia, por ejemplo, te aplico a vos un test de inteligencia y te vuelvo a aplicar otro test de inteligencia, ¿tendrían que estar o no correlacionados los tests? ¿Me dirían acaso lo mismo? Y te estoy diciendo que miden inteligencia. ¿Tendrían que estar correlacionados o no? Y podría correlacionarse. No, es que podría, ese pico podría, no me vaya a decir algo que tiene que correlacionarse, porque no te puede pues, salir que vos sos muy inteligente en un test de inteligencia y en el otro te sale que no entendés, ¿entendés? ¿Qué pasaría entonces si vos en un test sacas un buen puntaje en un test de inteligencia y en otro test de inteligencia, que supuestamente también mide inteligencia, sacas un puntaje completamente que no tiene nada que ver? ¿Qué te diría eso? Y él respondió al azar en uno de los dos. Que no sirve uno de los dos test, no presta atención, el error en cualquiera de ellos es muy alto, ¿entendés? Entonces, ¿tiene que haber o no tiene que haber? Pellemiche. ¿Cómo es lo que ustedes estudian tanto y no saben nada? Díganme ya, dale rápido. Y sí tiene que haber. ¿Cómo? Y sí tiene que haber. Claro, sí, eso es lo que se utiliza cuando se hace validación por criterio externo, ¿no se acuerdan? Se aplica un test y luego se utiliza otro test que supuestamente mide lo mismo y si están correlacionados quiere decir que se valida. O sea, lo lógico es esperar que dos tests distintos pero que miden lo mismo se correlacionen, ¿cierto? ¿O no es cierto? Sí. Pero la correlación va a ser perfecta o no va a ser perfecta. Entre dos tests que miden. Va a ser cercana. No, dudo que sea perfecta. Tiene que ser lo más cercana posible. No. ¿Perfecta o no? Perfecta no va a ser, pero sí va a ser muy cercana. Pero esperana, despacio, no contestame. ¿Por qué no va a ser perfecta de mí? Porque los ítems de un test y otro pueden diferir. Otro lado y te ojo. ¿Por qué no van a ser perfectas? A ver quién sabe. Porque en cada una de las pruebas puede haber diferentes tipos de error. Y no importa que sean los mismos errores, porque acá te dice que los errores de dos pruebas no se van a correlacionar, ¿me entendés? Ahí pues está el punto. O sea, si yo te aplico un test, ese test va a tener cierto margen de error. Te aplico otro test, ese otro test también va a tener un margen de error, pero esos errores de cada test no se van a correlacionar entre sí. Entonces, lo que dice acá es que, por lo tanto, un error de otra prueba no se puede correlacionar con la puntuación verdadera, ¿sí? O de cualquier prueba, no se puede, ¿sí? A ver. ¿Qué dijiste, Judith? Yo no dije nada, profe. Bueno, sonó nomás tu micrófono. Bueno, entonces, ahí está el punto central de la teoría clásica de los test. Entonces, le voy a tener que asignar el punto a una tarea que a usted no les gusta leer, entonces voy a tener que darle punto para el examen. Yo ahora leí, profe. No me refiero a leer de la pantalla, a darle un material de lectura. ¿Entendés a lo que él me dice? Le voy a dar un material de lectura, miren. Es que decía ahí Morosini. Entonces está ahí en permanente revisión, nunca
Vamos a ver. Teoría clásica de los test se llama. Bueno, ahí les voy a pasar enseguida. Esa va a ser la tarea para la siguiente semana. Es leer un poco lo que dice ahí y prestar principal atención a la aplicación de los supuestos de la teoría clásica de los test. Entonces ahora voy a llamar la lista y ya vamos porque ya tengo que estar en la otra clase con el otro grupo. Sí, dígame. Sí se puede descargar. Sí se puede descargar. Pero bueno, voy a ver, te puedo pasar, pero sí se puede descargar. A ver, vamos a ver, por ejemplo, esta que está acá. Vamos a ir a la plataforma, a ver cómo decía. A ver, vamos a ver la plataforma. Profe, no deja descargar, solamente deja ver la presentación. Vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. Sí, profe, yo también probé esta tarde y no se puede Espera, descargar. vamos a ver, en Ondé, ¿por qué es lo que te apura tanto? ¿Para qué es lo que te reto, lo verdad? No, profe, no dejan malo descargar. Otra también. Ya, Bueno, no vamos a ver. preguntarle, profe. Espera. Profe, no deja de descargar, profe. El próximo que diga le voy a descontar puntos en vez de darle. Bueno, a ver, entonces, a ver, de este lo que vos estás hablando, este por ejemplo, ¿verdad? No, este no es una diapositiva, a ver. De todos, profe. Espera, no seas mío. Vamos a ver un caso por caso, vamos a ver uno. Acá no hay ninguno que no... Ahí está, este por ejemplo, ¿verdad? Este no es, este es una... ¿Dónde está? No veo ninguno yo acá. En el centrado donde dicen materiales de No, lectura, profe. este no es una diapositiva, este es un GIF. Profe, donde dice materiales Materiales de de apoyo. apoyo. Materiales de apoyo, bueno, muy bien. Copio en la diapositiva, ya. Entonces, ¿qué dice acá abajo? ¿Acá qué dice? Google Slide. Bueno, me voy a Google Slide, ¿verdad? ¿Por qué no me abre? No, espera un ratito. Entonces, acá me dice más, combinar información. A ver, espérame un ratito, porque yo sé que este te permitía descargar. Se ve, profe. O sea, no sé si está Una mostrando. pantalla. Ahí está. Ahí está. Entonces acá le doy guardar como, ¿no? No se ve nada en tu pantalla, profe. No se ve mi pantalla, pero vamos a ver. Espérame que un ratito. Espérame que un ratito. Está investigando. Espérame que un ratito. Ah, no sé. Espérame que... Bueno, le voy a enviar, le voy a poner el enlace. Está preguntando ChatGPT cómo descargar. No, acá, yo estoy acá, no ven, pico. Para descargarlo le tengo que crear un enlace. Lo que voy a hacer es le voy a poner acá le voy a agregar no estoy en modo edición, vamos a ver. Acá estoy en modo edición. Y entonces lo que voy a hacer es a ver, ¿por qué no me deja editar? Vamos a ver ahí. Lo que voy a hacer, le voy a agregar acá un enlace. Le voy a dejar acá entonces un enlace. ¿Y para qué quieren descargar ustedes ahora que pienso? Porque, a ver, yo tengo varias formas de compartirle esto. Vamos a ver, le puedo compartir con un enlace. Ven un poco, tengo que entrar acá. Espérenme un ratito. Ah, ya sé. Pero hice eso. Voy a ir acá. Voy a darle configuración. Y acá en la configuración, aquí están las presentaciones. Y acá entonces les voy a agregar dos enlaces. Una que voy a poner ver en línea, para que no tengan que entrar a la cosa, y la otra que voy a poner acá, descargar. ¿Quieren en PDF o quieren en PPT ustedes? Porque esos movimientos, eso no se van a mantener en PPT. PDF nomás, profe. PDF, bueno, muy bien. Entonces, voy a poner acá y les voy a poner, entonces, no hace falta que escriban nada. Voy a poner acá una barrita
Y voy a copiar acá, entonces voy a poner hipervínculo. Y con eso, acá me voy a abrir en una nueva ventana. En esta ventana, en una ventana nueva. Y lo que tengo que hacer entonces es, me voy otra vez acá. Y acá, le doy acá, compartir, publicar en la web. Acá comparto este. Y les pongo acá. Entonces van a poder, pero no sé cuál estoy haciendo ahora, que será el de descargar. Esto es. Le voy a poner ese enlace para que ustedes puedan ver en línea las veces que quieran y les va a mostrar todo el simbolito ese ahí. Pero la otra, esta, le voy a poner un enlace. No le estoy mostrando lo que estoy haciendo. Voy a poner otro enlace, que es el enlace para descargar. Compartir con otros. Compartir enlace, copiar enlace. Bueno, muy bien. Entonces ahora ya va a estar disponible. Tengo acá un enlace para descargar. Un enlace para descargar. Tiene un formato que es exportar, download y descarga. Bueno. Ya tengo el enlace, entonces ahora voy a copiar acá. Y a este le vamos a poner enlace para descargar. Y acá vamos a poner que abran una ventana nueva. Insertar. Y ya tiene. Entonces tienen un enlace para ver y el otro para descargar. Les voy a guardar este para que ustedes prueben y después les voy a ir actualizando los enlaces de los otros, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces ya está. Muchas gracias. Ahora vamos a llamar la lista y ya nos vamos. Profe, tengo una consulta para la clase de este sábado. ¿Sí? Viste que nosotros en la última clase creo que fue que acordamos que este sábado tocaba tener Jamovi Muy, así es. y que vos nos ibas a pasar si, un programa si es que íbamos a usar y eso es lo que Sí, necesitamos. sí, yo sé. Le voy a mandar todas las indicaciones. Dale, gracias, profe. Le voy a dar todas las indicaciones. A ver un poco. Acá tengo que insertar. A ver, tengo que insertar una columna a la derecha. No, a la izquierda. Porque si no me mantiene las fórmulas. Pues entonces aquí vamos a poner 24. Puedo creer que ya es 24. ¿Y este qué era? Ah, ¿cómo es que se llama? Ya registró toda la asistencia. Sí, a ver, entonces Leticia está. Sebastián Centrón ya registró todo. Bueno, ustedes están viendo otra cosa ahí, pero Leticia no está, ¿verdad? Entonces llega ausente. Vamos ahora a Andrea Patricia Magalí Delgado Sosa. No está. Noelia Magalí Espínola Domínguez. No está tampoco. Chao, ahí ya bajó todo el porcentaje. Denis Esteban Gómez Cuenca. No está. Gabriela Aníbal Gómez. Presente. Ok. Ahora vamos a poner presente. Y después Jesús Daniel Medina. Ese otro también que a veces más. Esa es una variable aleatoria. Si va a venir o no. Daniel. Ana Belén Moreno. Ausente. Ahí bajo tu porcentaje. Katia Isabel Puentes. Ella ya no está más luego. Tengo que quitarle más la lista.
Y ya está. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos oportunamente. Profe, a mí me llamaste. Y ya les dije que está todo llenado, ya la asistencia en la PJ, pero Sebastián Centrón ya... Buenas noches, profe. Gracias por todo. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, profe. Chao, chao. Gracias. Profe, buenas noches. Gracias. Chao, chao.